Antes de empezar, esta historia no es de mi autoría y no tengo intenciones con fines de lucro o algo parecido. Si en dado caso monetizo el canal, si los autores quieren que no sean monetizados, los quitaré la monetización o lo pondré en no listado. Si nada es de mi autoría, música, imágenes y historias no son mías, solo es mi autoría mi video. Muchas gracias por escuchar, así que empecemos la historia. Capítulo 2. Vamos, Aizawa, suspiró el profesor Azul mientras se acercaba al escritorio de Shouta para su tarea de inglés. ¿Cuál es tu excusa para hoy? Shouta lo miró parpadeando, intentando no parecer molesto cuando el resto de la clase empezó a reírse. Tomó el papel en el que había invertido más de una hora la noche anterior, y finalmente pidió ayuda a Isashi cuando se le complicó demasiado. Lo hice. El profesor Azul parpadeó y luego se quedó mirando el papel. De acuerdo, asintió con recelo mientras tiraba del papel. Sigue así, Aizawa. Sí, señor, resopló, arrastrándose hacia abajo en su asiento para volver a la hoja de trabajo. Le avergonzaba que Blue le hubiera reprendido por sus excusas de la semana anterior delante de toda la clase, pero en realidad era culpa suya. Usaba excusas con frecuencia, y luego estaba la cuestión de por qué no podía ponerlas en práctica. Aún así, era bastante estimulante demostrarle a alguien que estaba equivocado, incluso si era por algo tan trivial como la tarea. Cuando sonó la campana al final de la clase, anunciando la hora del almuerzo, resopló mientras guardaba sus cosas en su bolso, sobresaltándose cuando sintió un toque en su hombro. «Hola», dijo Yamada, con esa sonrisa de nuevo. ¿Te apetece comer con nosotros? Shouta lo miró fijamente por un minuto, sus ojos se posaron en Ida, que estaba parado justo detrás de Yamada con una sonrisa sufrida en su rostro. De acuerdo, asintió en voz baja. Sus excusas habituales no servían, al menos hoy. Su ropa estaba limpia, se había bañado anoche, tenía comida, podía sentarse con la gente. Se sentía con ganas de hablar con la gente. ¿En serio?, gritó Yamada, y Shouta reprimió el impulso de usar su don, sobre todo porque Yamada parecía tan complacido. ¡Genial! Vamos, Tensei. Agarró a Shouta de la manga y lo jaló con entusiasmo hacia el comedor. ¿Puedo caminar solo?, gruñó con tristeza. No llevo correa. Uno se acostumbra, murmuró Ida con simpatía cuando Yamada lo ignoró. De hecho, Yamada parecía bastante capaz de mantener una conversación por sí solo, dado el hecho de que tiró a Shouta hacia un asiento, se sentó frente a él y luego comenzó a hablar. Me alegra tanto que por fin hayas aceptado venir a sentarte con nosotros. Llevo un montón intentando hablar contigo, pero pensé que o eras tímido o simplemente te daba igual, y supongo que probablemente fue lo primero. Shouta se avergonzaba de ser un indigente, pero no iba a corregir a Yamada por eso. Y estuviste genial en el festival deportivo. Quedé segundo, no sé si lo recuerdas, pero, tío, luchaste mucho. Fue genial. No puedo darme el lujo de depender de mi don para ganar, murmuró, antes de darse cuenta de que probablemente le sonaba insultante a Yamada. El otro chico, sin embargo, lo tomó con calma. Oh, no, lo entiendo totalmente, quiero decir, la peculiaridad de Sensoji es perfecta para la fuerza bruta, pero no todas las peleas son sobre eso. Con cierto respeto, Shouta asintió. Peleaste mejor que nadie en el festival, murmuró. De verdad sentí que merecía esa victoria. Como si me la hubiera ganado. Esperaba que Yamada entendiera el cumplido velado, y además, no mentía. Había perdido el factor sorpresa tras sus primeras peleas, pero para cuando llegó a su pelea con Yamada, el otro chico ya estaba preparado. Ni siquiera había intentado usar su peculiaridad de voz, confiando en un combate justo y sin peculiaridades. Había sido vigorizante. Hombre, me sentí orgulloso de conseguir el segundo puesto. La sonrisa de Yamada era tan cegadora. Estoy orgulloso de haberme quedado fuera en la primera ronda, dijo Ida, lo que sobresaltó a Shouta. Había olvidado que estaba allí. Algunos enfrentamientos son intrínsecamente injustos, intentó tranquilizarlo Shouta, recordando que Ida había perdido contra Yamada. Quien se enfrente al ganador en la primera ronda estará en desventaja inmediata. Si te hubieran emparejado con otro, podrías haber obtenido una puntuación más alta. Por tu habilidad en el cuerpo a cuerpo durante la práctica, quizá no habría podido vencerte, así que podrías haberme noqueado desde el principio. Ida no respondió durante un largo momento, dejando a Shouta encorvado los hombros tímidamente. De verdad que solo eres un niño raro. Yamada interrumpió el silencio con alegría. Todos decían que eras antisocial y un capullo. En realidad eres simpático. Yamada y Ida interrumpió. Eres un chico genial, Aizawa. Yamada. Oye, ¿quieres venir a la sala de juegos con Ida y conmigo después de la escuela?
Puedo darte una paliza en DDR. Yamada, le estás dando ansiedad al pobre niño. Estoy bien, protestó Shouta, aunque solo fuera para disimular que no estaba bien. ¿Así se hacen amigos? Pero, tengo trabajo. Después de la escuela. En casa de Midoriya. ¿Ah, sí? Yamada chasqueó los dedos, sin perder el ritmo. Mencionaste ese lugar ayer. No tuve tiempo de ir. Quizás vaya este fin de semana. ¿Cuándo trabajas? Yo, todavía no lo sé. Normalmente lo averiguo el mismo día. Mintió, pero no se sentía tan desorientado como antes. Sacó su bento de la mochila y sintió un calor en el pecho al ver que Inko le había preparado una comida decente, aunque aún le quedaban algunas bolsitas. Después de eso, Ida y Yamada comenzaron a hablar entre sí, dejando que Shouta respondiera ocasionalmente cuando le hablaban y, en general, sin hacerlo sentir como si fuera un psicópata ajeno. Se preguntó si esto sería lo que se sentiría al tener una vida normal. Se preguntó cuánto tiempo pasaría hasta que todo le fuera arrebatado de las manos. La tarde transcurrió un poco más agradable de lo habitual, aunque Shouta lo atribuyó a la falta de hambre y a lo bien que se había sentido al hablar con los chicos de su clase. El paseo hasta casa de Midoriya también fue bastante agradable, con el verano a la vuelta de la esquina. Inko parecía feliz de verlo regresar y lo puso a trabajar rápidamente. A Shouta no le importó. Era relajante distraerse, y se había sentido bastante bien todo el día, dejándolo un poco mareado. Para cuando la cafetería cerró, estaba un poco cansado, pero con una sonrisa de satisfacción en el rostro, mientras Inko y Isashi lo acompañaban a su auto, intercambiando comentarios amables sobre cómo había sido el día de Shouta en la escuela. Era agradable, de una forma que Shouta no quería que terminara. Pero terminaría, y estaba acostumbrado a que las cosas buenas terminaran. Mañana los Midoriya se lo llevarían a algún sitio, y lo dejarían solo para que resolviera sus problemas. Y volvería al punto de partida en la escuela, ya que terminaría atrasado por no poder hacer sus tareas. ¿Estás distraído hoy?, interrumpió Inko, mirándolo con tristeza por encima del soba. ¿Está todo bien? Shouta se armó de valor. Me preguntaba qué harías conmigo mañana. ¿A dónde me llevarías? Inko ladeó la cabeza y frunció el ceño. Bueno, primero a la comisaría. A ver si tu familia ha denunciado tu desaparición. No lo han hecho, le dijo con una seguridad tan clara que solo le ganó su compasión. Entonces, a ver si se puede tomar alguna medida contra tu familia, continuó con una determinación que superaba a la de algunos de los estudiantes con los que entrenaba. Esta mujer era realmente una fuerza a tener en cuenta, y no estaba seguro de poder seguirle el ritmo. Y, si quieres, no irías a ningún otro sitio que no sea allí. Miró a su marido, que hablaba por teléfono y conversaba en voz baja con un compañero. Estamos dispuestos a acogerte, Aizawa, si estás dispuesto a quedarte. No sabes mi nombre, fue la única respuesta que pudo formular, demasiado sorprendido para dar otra razón. Solo me conoces como Aizawa. No te he dicho mi nombre. Pronto tendrán un bebé, y no querrás acoger a un villano de la calle con un bebé que cuidar. Inko frunció el ceño, y la dulzura de su mirada se endureció. ¿Te llamaron villano?, le preguntó en voz baja. ¿Por eso sentiste que debías irte? Shouta se quedó en silencio por un momento. Pero esta señora ya había descubierto mucho sobre él, lo había llevado a su casa y lo había alimentado, por lo que simplemente no podía mentirle. Me echó, confesó, sin mirarla a los ojos. ¿Por qué? Porque soy un villano que se hace el héroe. No era una mentira del todo, en fin. Su rostro reflejaba tanta determinación que, al ponerse de pie, Shouta se estremeció. Esta mujer que solo le había mostrado bondad, con solo amor y cariño en su expresión, tenía ira en el rostro y fuego en la mirada, y le recordó tan horriblemente la última vez que su madre lo golpeó que se estremeció. Cuando sus brazos lo rodearon, se estremeció de nuevo, pero no le dolieron, eran fuertes, lo sujetaron, eran inquebrantables, cálidos y no lo dejaron ir. Soltó un sollozo silencioso, se giró hacia los brazos de la amable mujer y lloró hacia ella por segunda vez en 2 días. Sin embargo, sus sollozos desgarradores se interrumpieron al sentir algo duro golpearle el costado. Al mirarlo, con los ojos enrojecidos, solo veía el vientre embarazado de Inko presionando contra el costado. Al levantar la vista, se encontró con la expresión de sorpresa de Inko. Tu hijo me dio una patada, tartamudeó, sin palabras. Al otro lado de la habitación, Isashi dijo bruscamente y en voz alta. Tengo que irme, te llamaré luego, y se puso de pie de un salto. ¿Todo bien?, preguntó Isashi desesperado, pero tenía la mirada fija en su esposa.
Shouta sintió de repente, otra vez, que estaba interrumpiendo, así que se levantó, se separó del cálido y seguro abrazo de Inko y corrió a la habitación de invitados a llorar en privado. Se acercaba la hora en que, antes de perder su hogar, consideraría intentar dormir cuando oyó unos suaves golpes en su puerta. Desconcertado, Shouta se puso de pie y abrió la puerta, preguntándose por qué Hisashi o Inko llamarían a una puerta en su propia casa. Al otro lado de la puerta estaba Inko, con los ojos brillantes y un poco rojos, una mano cerrada protectoramente sobre su vientre embarazado. «Hola», dijo con una sonrisa un poco llorosa, pero aún amplia. «¿Puedo pasar, querida?» Shouta asintió sin decir palabra, encogiéndose en la cama mientras Inko cerraba la puerta tras ella para tener algo de privacidad. Se sentó en la silla del escritorio y empezó a decir: «Aizawa, nosotras». Shouta interrumpió, haciendo una mueca. «Perdón por interrumpir. Pero, Shouta está bien». En todo caso, la sonrisa de Inko se volvió aún más suave. Shouta le gustó cómo lo llamó. Quizás fuera por su inminente maternidad, pero parecía una mujer muy cariñosa, la personificación de todo lo que una madre debería ser. «Creo que me gustaría contarte algo sobre Hisashi y yo». Él había estado esperando un interrogatorio sobre su vida familiar, sobre lo que su madre le había hecho, por qué había tenido que irse. No esto. ¿Por qué?», preguntó simplemente, desconcertado. «Porque quiero que te sientas bienvenido aquí», explicó con un poco de tristeza. «Como si pudieras contarnos lo que quisieras». «¿Quieres que confíe en ti?», dijo dándole vueltas a las palabras, sin saber cómo lo hacían sentir, pero Inko asintió. «Yo sí que confío en ti». Lo intentó, pero negó con la cabeza al darse cuenta de que en parte era mentira. «Más o menos. Supongo». La mirada comprensiva de Inko parecía decir «lo sé», y él luchó contra el impulso de resoplarle. «Hisashi y yo llevamos años intentando tener un bebé», dijo en voz baja, como si le contara una historia. A Shouta le recordó años atrás, cuando su abuela le hablaba de forma parecida para contarle las desventuras de su padre de niño. «Y, sobre todo, hemos fracasado. Cuando me quedé embarazada de se tocó el estómago con cariño. Estábamos encantados. Pero desde hace un mes, más o menos dejamos de sentir sus patadas. Nos preocupamos, así que llamamos al médico, quien sin ambajes nos dijo que probablemente habíamos perdido al bebé». Ella miró tristemente por la ventana mientras Shouta recordaba la mirada desesperada en el rostro de Hisashi antes de que Shouta se escapara de su privacidad. «La única vez que pude conseguir cita con el médico fue mañana, y Hisashi y yo estábamos preparados para tener que afrontarlo. Pero hoy patearon por primera vez en unas semanas y nos dieron esperanza de nuevo». Su sonrisa era más brillante que la luna en el cielo cuando se volvió hacia Shouta. «Soy un poco supersticiosa, ¿sabes? Y la primera vez que patearon en mucho tiempo fue la primera vez que te abracé. Me alegra encontrarlas, y creo que a nuestro bebé le gustas de todos modos». Shouta reflexionó sobre la información en su mente por un momento, reflexionando en silencio mientras Inko tarareaba suavemente para sí misma. «Lo siento», dijo finalmente, frunciendo el ceño. «Que casi tuvieras que, estoy seguro de que tu hijo crecerá fuerte y sano. Pero, todavía no entiendo por qué querrías acogerme. Me conoces desde hace solo un par de días». El zumbido de Inko se detuvo y Shouta casi quiso decirle que continuara. Había algo relajante en el sonido de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. «Hisashi no tenía hogar cuando tenía más o menos tu edad», confesó Inko, abatida. «Le recordabas a sí mismo. Alguien que necesitaba a alguien que lo escuchara, a alguien que lo cuidara. Terminó en un hogar de acogida, pero se hizo mayor antes de que a nadie le importara lo suficiente como para darle un hogar, y bueno, eso no es justo». Su pasión se impregnaba en cada palabra, ese fuego de vuelta en sus ojos que reconfortaba a Shouta por dentro. Era solo un niño. «Hagan lo que hagan, no merecen estar en la calle. Así que queremos acogerte, porque Hisashi deseaba que alguien lo hubiera ayudado». «Nadie ayudó a tu marido», murmuró Shouta. Así que quieres ayudarme a mí». Si Inko sonaba tan segura, tan confiada, sin un solo pensamiento de que no quería esto. «Mi madre me llamó villano», soltó Shouta en lugar del sí que tenía en la punta de la lengua. Inko lo miró fijamente, y él apartó la mirada bruscamente. Ella me dijo que lo único que podía llegar a ser era villano. Heredé una mutación de su don, más fuerte, y ella creció enfrentándose a gente que la llamaba villana, así que dejó de importarle. Ella me llamó así. Luego me echó porque me cambié a héroe, porque estaba convencida de que iba a usar todo lo que aprendiera en su contra.
convencida de que la iba a delatar dijo con voz ahogada. Por todo lo que hizo. No podía decirlo. No podía pronunciar las palabras que definían lo que ella le hizo, destruyéndolo hasta los huesos, destrozándolo para que no pudiera reconstruirse. Ya veo, dijo Inko lentamente, reconociendo que no quería, continuar. Eso no cambia nada de lo que te dije, Shouta. ¿Pero por qué? Preguntó, volviéndose hacia ella y reprimiendo su ira mientras la fulminaba con la mirada. Ya conoces mi peculiaridad. La gente piensa que soy un bicho raro y un villano, y mi madre prácticamente lo es. Llevo en la sangre ser un villano, eso me dijo. La mirada de Inko era escrutadora, dura y cálida a la vez. Era vertiginosa. Shouta nunca había visto a nadie con esa mirada, y se preguntaba si alguna vez volvería a verla. Y aún así, eres un héroe, supuso. Trabajas para serlo. Si de verdad quisieras ser un villano, ¿no te habrías desviado ya de este camino? Eso no es. Pero ese es el punto, lo interrumpió, con un tono indiscutible. Eres un buen chico, Shouta. Una buena persona. Un niño. Crecerás para ser un héroe, porque años de que te digan que eres un villano no te han convertido en uno. Ahora bien, ¿te quedarás con nosotros o prefieres irte? Su respuesta, aunque le llegó rápidamente, tardó un momento en salir. Me gustaría quedarme. Era una súplica, más abierta y vulnerable que nunca, pero no quería retractarse. Inko asintió con satisfacción. Entonces mañana iremos a la policía y les pediremos que les digas lo que sabes sobre tu madre. Y luego podrás venir aquí. ¿Y qué hay de tu cita con el médico? ¿Y del café? Inko lo despidió con un gesto. Mañana es temprano, le aseguró. Y Isashi está trabajando en la cafetería. Tenemos personal que puede ayudar. No te preocupes, Shouta. Te dejaré dormir un poco y mañana iremos a la comisaría. ¿De acuerdo? Bueno. Cuando Shouta se despertó a la mañana siguiente, Inko ya había ido a su cita con el médico, a juzgar por su radiante sonrisa y sus brillantes ojos. ¿Cómo te fue? Preguntó Shouta cortésmente después de que Inko le diera permiso para preparar el desayuno. Todo salió de maravilla, suspiró Inko con alegría. Mi bebé está sano y está creciendo muchísimo. ¿Cuándo tienes previsto tenerlos? Inko echó un vistazo al calendario. Principios de julio, así que unas 4 semanas. Aunque creo que este podría llegar con retraso. Tengo el presentimiento. Shouta decidió dejarlo ahí. No sabía nada sobre niños o embarazo, y probablemente nunca lo haría considerando. Una vez que termines de desayunar, ¿podemos ir a la comisaría?, interrumpió Inko amablemente. Llamé antes y hablaremos con un nuevo y amable agente, creo que se llamaba Tsukauchi. Está bien, murmuró Shouta. Intentó terminar rápido para poder irse cuanto antes. No quería molestar a Inko más de lo que ya lo había hecho. Al mismo tiempo, no quería ir a la comisaría. Le harían preguntas sobre su madre y sobre la clase de villana que era, y. Estás muy nervioso, querido. Inko le puso una mano suave en el hombro, interrumpiendo sus pensamientos. Se encogió. Soy demasiado obvio, murmuró. Solo para una madre, los ojos de Inko brillaron, y ella parecía más feliz hoy que en los 3 días que la había conocido. ¿Preferirías tener un niño o una niña?, preguntó Shouta, aunque solo fuera para distraerse mientras él e Inko caminaban juntos. La comisaria estaba a solo 10 minutos a pie de su casa, y con el estómago revuelto le dijo que se sentía incómoda conduciendo. Inko tarareó. No creo que me importe, confesó. Aunque a Isashi le encantaría tener un hijo. Creo que me gustaría tener un hijo solo para Isashi. Y sí, tenemos nombres, pero tendrás que esperar a que Oshichiya lo descubra. Sus ojos brillaron, y Shouta bajó la cara para ocultar su sonrisa al pensar que ella quería que estuviera allí. ¿Tienes amigos en la escuela? Oh, se sobresaltó Shouta, pensando en cómo la mayoría de la clase evitaba su mirada después de que se transfiriera de educación general, y cómo incluso antes no se había molestado en hacer amigos. Yo, la verdad es que no. Su mente se dirigió de repente a Yamada e Irida, y al singular almuerzo que había compartido con ellos, y se corrigió. Bueno, estoy intentando preparar algo. Supongo. Creo que probablemente esté funcionando. Inko conversó educadamente durante el resto del corto paseo, afortunadamente sin pedirle que le contara más sobre las amistades que intentaba hacer. Desafortunadamente, al llegar a la comisaría, Shouta se sintió repentinamente incapaz de dar un paso más, temblando ligeramente ante la idea de entrar. ¿Y si lo consideraban un villano por culpa de ella? ¿Y si lo encarcelaban, lo obligaban a salir de Yue y desbarataban su vida por completo?
¿Y si obligaban a Inco a romper su promesa y él tenía que ir a un hogar de acogida? ¿Y si su madre cambiaba de opinión y la policía lo enviaba de vuelta a vivir con ella? Respira, interrumpió alguien, y Shouta se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Respiró hondo, notando que le temblaba y que su visión se desvanecía hasta que respiró lenta y profundamente. Está bien, inhala y exhala. Despacio, narró la voz. Shouta volvió en sí después de unos instantes, dándose cuenta de que, como siempre había sucedido en los últimos días, había sido Inco quien lo había ayudado. Lo siento, dijo con voz entrecortada, limpiándose bruscamente la cara para eliminar la humedad que le recorría las mejillas. Tranquilo, cariño, le aseguró Inco, rodeándole los hombros con el brazo, a pesar de que tuvo que estirarse para hacerlo. Los oficiales deberían tener un sitio agradable donde puedas sentarte. Quizás alguno te traiga agua, si quieres. El picor de garganta se hizo de repente, insoportablemente evidente, así que asintió. La mujer mayor lo empujó suavemente hacia la comisaría, y comenzó el fin de su vida.